Agradeciendo como siempre al doctor Víctor Gutiérrez Olivares, que ya lo tenemos aquí al teléfono, el tiempo que nos regala y sobre todo también felicitarlo porque nos felicitamos junto con usted, doctor. Cada reconocimiento que recibe usted, sabemos que esos conocimientos usted los entrega al público o a la ciudadanía. Así que felicidades y también nosotros nos sentimos contentos al ver lo que usted, por ejemplo, allá en Zihuatanejo, recibió su reconocimiento. Felicidades y le escuchamos con atención, doctor Víctor Gutiérrez Olivares. Gracias, don Melchor, y a todos los amigos que nos escuchan en el Despertar Michoacán. Pues sí, miércoles, ombligo de la semana, y el favor que me hacen de escuchar en este medio. Fíjese que hoy en la mañana que llegué a la oficina, fui a lavar mi cafetera, ¿sí? Entonces, cuando cayó el chorro del agua a la cafetera, pues empecé a ponerle jabón, yo según todo bien, muy alejado de la llave, teniendo cuidado de no mancharme la ropa, porque pues a la oficina pues casi vengo de pipi y guante. Entonces me percaté que unas microscópicas gotas del agua que salpicaron de la cafetera me mancharon gran parte de la camisa. Y ya ve que el café, pues, es difícil de quitar las manchas. Uh-huh. Entonces, con esto recordé a uno de los grandes padres de la criminalística. La criminalística es aquella que investiga el cómo sucedieron los actos criminales, qué herramientas, la forma en que posiblemente se robó, se secuestró, se asesinó, ¿no? Si se utilizó un arma de fuego, un arma punzocortante, contundente, cuerdas, entre otras. Entonces, dicen que no hay crímenes perfectos, sino lo que no hay es una adecuada investigación. El padre de la criminalística, Locar, planteó uno de los principios de la criminalística que se llama el intercambio. Siempre que hay un hecho criminal, hay un intercambio. Es decir, cosas que la víctima deja en el victimario y el victimario deja en la víctima. Lo ejemplifico de nuevo con la cafetera. Cuando yo ya la enjaboné, la enjuagué supuestamente, esas pequeñas gotas que yo no me percaté que brincaron, manchó gran parte de mi brazo derecho, es decir, con el que sostenía la cafetera. No me percaté hasta que ya salgo y empieza a secarse las manchas y dije, híjole, me salpiqué de café. Así sucede en los hechos criminosos. Hay gentes que asesinan, disparan, apuñalan, entre otras, y las pequeñas salpicadoras de sangre o de que si fue en campo abierto, de tierra, de pasto, de cualquier elemento, polvo, queda tanto en la víctima como en el victimario. Por eso se puede hacer una relación, quién fue el que perpetró ese acto criminal. Bueno, eso es algo de lo que estudia la criminalística. Hay también dentro de la criminalística distintas ramas que distintos especialistas vamos mejorando y aprendiendo. Una de ellas es la grafología y la grafoscopía. Quiero detenerme un poquito en la grafología. La grafología estudia la forma, la presión, la agilidad con el que se escribe algo. Y con ese análisis de la escritura se puede uno percatar si esa persona muestra rasgos de depresión, de megalomanía, de ira, entre otros rasgos de la personalidad. Cuando nosotros encontramos una firma, un escrito,
podemos percatarnos el tipo de personalidad que esa persona revela. Cuando uno escribe, revelamos si somos presumidos, no somos presumidos, somos depresivos, somos agresivos, entre otras. Pero es todo un estudio que se hace. En Argentina se estudia como licenciatura la grafología. En el Colegio Federal de Peritos existe la directora de grafología y grafopatología, que es Eva Procopio, que lo estudió como licenciatura. En Argentina se hace como una licenciatura. Sin embargo, en México, pues algunos institutos, pseudoescuelas, entre otros, enseñan la supuestamente grafología. La grafología últimamente ha tenido un gran desprestigio, puesto que hay una persona que se ostenta como especialista y abrió un centro de café grafología, al parecer se llama, y empezó dizque a formar gentes como grafólogos. Esta mujer revelaron que pues no tiene la sapiencia, no hay quien la certifique, entre varias cosas, que las exhibió un youtuber conocido como Mr. Doctor. Este Mr. Doctor empezó a cuestionar cómo esta persona llamada Marifer, que sale en Grupo Radio Fórmula, podía decir, le presentan la firma de diferentes personajes políticos de la cuestión artística y ella dice, que son así, que son asá y bla, bla. Entonces, inclusive decía que si uno hace una plana con tinta azul, uno iba a bajar de peso. Empezó a decir puras desvariancias que no honran ni revelan que tiene una capacidad para saber sobre la grafología. ¿Sí? Entonces, es una pseudociencia. No hay un sustento, al menos con los estudios que ella tiene, pero no voy a hablar de este personaje que desgraciadamente a algo que sí es serio, que tiene cierta metodología, pues haya expuesto a mucha gente seria que estudia la grafología. Tengo varios amigos peritos serios, reconocidos, y que por este personaje que tiene el escaparate, sale en radio, en medios, pues la han hecho famosa, pero también ha defraudado a muchas gentes con esta escuela o lugares que ella puso que para que enseñar la grafología. Le digo que se hizo un gran encontronazo entre Mr. Doctor y Marifer Centeno. Desgraciadamente hoy sabemos que si uno cuestiona al sexo opuesto, pues lleva uno las de perder. Y así sucedió con Mr. Doctor. Lo obligaron a pedir disculpas públicas, ella se victimizó, bla, bla. El asunto es que ganó este personaje, pero perdió la grafología con este tipo de situaciones. Bueno, voy a dejarlo un poco serio de este personaje. Y me quiero enfatizar en el que varios de nosotros, seguramente el público, ha tenido problemas en el que tuvo necesidad de pedir un préstamo y firmó una letra o un pagaré. Entonces tenía la urgencia que le prestaran 1,000 pesos. Y entonces le dice el prestamista, claro, te presto estos 1,000 pesos y ahí fírmale este pagaré. ¿Sí? Entonces, de repente, cuando se hace la cobranza de ese pagaré, porque estos pagarés se venden a ciertos despachos que son poco serios, despachos jurídicos, hacen la cobranza del pagaré. Y resulta que llegan a la casa de la persona y le dice, pues oiga, aquí debe 10,000 pesos que debe usted cubrir. Y la persona dice, pero ¿cómo? Yo no pedí 10,000 pesos. Yo solicité 1,000 pesos. Aquí el pagaré dice que usted debe 10,000 pesos y aquí está su firma. Dice, sí, efectivamente, yo firmé, pero sí es mi firma, pero no es mi firma porque yo no firmé por esa cantidad.
Y entonces así mucha gente se ha visto envuelta en problemas legales porque llegan los de cobranza y hay gente que se ha ido al bote o le han embargado propiedades, habiendo firmado por cantidades muy bajas, y resulta que ya el cobro que se hace pues es extremadamente caro. Y luego, como olvidó rellenar la parte de los intereses, porque no ponen en el pagaré que firmas a cuántos será el interés. Entonces, también hay leyes, ¿no?, que te protegen si marcas más del 10% de interés, es agiotismo. Sin embargo, pues cuando se hacen convenios y se firma, tú estás aceptando lo que firmaste. Pero mucho de estos pagarés, contratos, herencias que se dicen fueron firmadas por la persona, resulta que no es así. Ese documento fue alterado. Hay documentos que se hacen pasar que es una escritura de hace 50 años y resulta que esa escritura es falsa. Sí, parece que está ya con el tiempo de los años, el papel se pone de café, pero resulta que los documentos se pueden alterar porque se les vierte precisamente café diluido o Coca-Cola y así aparece un documento que tiene cierta cantidad de años. Entonces existe un perito que se llama perito en documentoscopía y grafoscopía. Este perito va a analizar si ese documento es original, no es original, si fue alterado o no fue alterado, si la tinta que se utilizó es una tinta reciente o es una tinta anterior. Todo eso revisa un documentoscopista. Para tener una formación en grafoscopía y documentoscopía, no cualquiera puede hacerlo. Anteriormente los peritos eran empíricos, se fueron formando con el tiempo y una persona fue transmitiendo estos conocimientos, cómo detectar si ese documento, ese papel era original, por la trama del papel, a veces la marca, que si usted lo pone a contraluz, se ve la marca de la compañía, sea Pizza u otras, que produjeron ese papel. Y si ese papel se produjo en cierto tiempo. Anteriormente, documentos, actas de nacimiento, recuerda usted que tenían ciertos hologramas o tenían cierta, se les llama medidas de seguridad. Hoy no, hoy las puede pedir hasta por internet. Sin embargo, ahora se les agrega lo que se le llama el QR. Pero si se dice que antes era más difícil falsificar y se falsificaban, ahora con más razón. Bueno, entonces se ha hecho necesario que en el país existan especialistas que sepan sobre que una persona presente un documento y el documento sea original, sean títulos, actas, herencias que se dieron, ¿no? Entonces, ese es el perito en documentoscopía, ver la veracidad del documento, pero también ver si el documento fue firmado por la persona, si se autorizó, si se cedió, entre otras. Es por eso que hay el perito en grafoscopía, para saber si la persona firmó ese documento. Anteriormente, recuerda que aquí en el programa del Despertar Michoacán, hablamos que la gente de hace mucho tiempo firmaba con una cruz. Sí, le decía, aquí está el dinero que le mandan y firme aquí con una cruz. O aquí está este adeudo que vamos a hacer la compra-venta de estas bancas, de esta camioneta, de este carro, bla, bla. Y entonces la gente firmaba con una cruz. Y decíamos que el origen de esa cruz no es el tache en sí, sino que esa cruz o ese que llamamos tache era porque nosotros, uno de los primeros mandamientos de la ley de la religión judeo-cristiana es las tablas mosaicas, es decir, los mandamientos, en el que nosotros, los que somos católicos, decimos que no juraremos el nombre de Dios en vano.
Entonces por eso es que en la cruz uno firmaba con la cruz diciendo: yo me comprometo a pagar esta cantidad de dinero, yo cedí estas tierras, bla, bla, bla. Porque con esa cruz uno estaba jurando ante Dios. No lo sabía la gente, pero ese es el origen de esa cruz. Yo, Víctor Gutiérrez Olivares, vendo esta camioneta por 100,000 pesos. Y ponía mi cruz porque era que no podía yo engañar a Dios, que no podía jurar de Dios en vano. Poner esa cruz era poner el nombre, estar como testigo de Dios. Va evolucionando las sociedades y empieza a existir un rasgo que la gente tiene, ¿sí? Poner ya no solamente la cruz, sino agregarle la inicial del nombre, ponerle un puntito, 3 puntitos, o poner el nombre completo si se sabía escribir, entre otras. Y entonces nace este especialista que se llama un perito en grafoscopía para saber si la gente efectivamente escribió ello. En los secuestros es muy utilizado a un perito en grafoscopía para ver si la carta que se envió corresponde a una persona que fue detenida, ¿sí? En esta carta se dice cuánto deben entregar y que no notifiques a la autoridad, bla, bla, bla. Cuando trabajaba yo en la Procuraduría, en aquellos entonces del 90 y tantos, pues llegaban los escritos de extorsión, de secuestro, y entonces actuaba el perito en grafoscopía, porque había algunos detenidos y se les ponía a escribir, y aunque la gente, trate de cambiar la letra de cómo escribe, jamás vas a poder engañar a un perito en grafoscopía bien preparado, porque nosotros tenemos lo que se llama idiotismos gráficos. Son cuestiones inconscientes de cómo cerramos una letra, por ejemplo, la E, si la hacemos más redonda, si hacemos el bucle o lo que se llama la luz más cerrado. O sea, cada vez que nosotros escribamos, aunque queramos cambiar, vamos a dejar una distinción, un distintivo, ya sea en la presión, ya sea en la fluidez de la escritura, si escribimos hacia arriba, hacia abajo, muy derechito, hacia la izquierda, hacia la derecha, todo eso se llama un cajón. Entonces, es muy válido. Y fíjense que el Colegio Federal de Peritos está implementando un diplomado en grafoscopía para certificar a todos aquellos peritos que se manejen en este campo. Porque hay peritos que sí se han formado en grafoscopía, pero no tienen una certificación y eso en un juicio los invalida. Es decir, si una persona contrató a un perito para decirles que yo no firme ese pagaré, no firme esa escritura, bla, 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 va a tener que contratar a un perito en grafoscopía para que demuestre que él no firmó ese documento. Entonces, la gente debe cerciorarse que a ese perito que contrató le pregunte: ¿usted tiene el estándar EC 1081? Si no lo tiene, ese perito, aunque sea muy bueno, cuando entra en la audiencia para defender a su cliente y decir que él no firmó ese documento, en lo que se llama la acreditación del perito va a ser desestimado. No lo van a dejar participar, aunque sea muy bueno. ¿Por qué? Porque no tiene ese estándar. Una pericial en grafoscopía está rondando los 25,000 a 35,000 pesos. Si no es que más, porque recuerde, una escritura o que porque usted vendió un terreno son cuestiones legales que son de millones de pesos. Imagínese una propiedad que se dice que se la firmó la persona que le heredó, pero ya murió. Entonces es una propiedad que vale 30 millones de pesos. Y si lo hace pasar esa firma que no firmó el que ya murió, pues entonces se va a ir al traste y van a perder 30 millones de pesos. Entonces uno busca una buena defensa y tiene que buscar un buen grafoscopista. Porque aunque ya haya muerto la persona, se van a buscar documentos donde esté la escritura de esta persona y uno podrá saber si él firmó o no firmó ese documento. Entonces,
Esto es importante tanto para el público en general como para la gente que quiera especializarse en grafoscopía. Este diplomado tiene una cooperación de 25,000 pesos, ¿sí? Y les vuelvo a reiterar, va a tener una certificación que es por parte de la Secretaría de Educación en esta oficina exprofeso que tiene, que se llama Conocer. Y es el estándar, repito, EC 1081. Pero aparte también tiene una certificación, doble certificación, por Conocer y por el Colegio Federal de Peritos. Y a su vez, esto está inscrito dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así es que es un curso de alto nivel, tanto para el especialista en grafoscopía, para una persona que quiera conocer cómo percatarse si un documento fue escrito, fue firmado, rubricado por esa persona, lo puede tomar. No se necesita tener para este tipo de pericial una formación profesional. Aunque sepa escribir y sepa leer, puede tomar este curso. Y posteriormente se puede ir preparando la gente y formarse como un perito en grafoscopía. O repito, alguien que esté interesado en esto y sepa que un documento sí fue escrito, fue rubricado por la persona. Pues esto es lo que está ofreciendo el Colegio Federal de Peritos. Pueden comunicarse al 44 32 000 257. Ya seguramente está transmitiendo ahí el póster Omar, y le agradezco mucho siempre la atención. Pueden escanear el código QR o comunicarse al Colegio Federal de Peritos, que es al 44 33 13 78 57. Y obvio, los que digan que hablan de Despertar Michoacán, les vamos a hacer un descuento. Pues así mi comentario de hoy, don Melchor. De acuerdo, don Víctor, Omar va a tomar nota de los teléfonos, aquí los tenemos, y lo vamos teniendo, trabajando tanto en el Despertar de Michoacán, ahorita en plataforma, como en la radio, porque para mí es interesante. Me voy a dar dos opiniones. Cuando veo a esta jovencita Marifer, le cambio de canal porque todos son buenos para ella porque son políticos. Nada más hasta allí llego para no meterme. Y tengo la idea que se montó en la figura de Joaquín López Dóriga para poder impulsar más rápido su personaje. Bueno, y también por el otro lado le voy a comentar una historia. Había un prestamista que mandaba a las gentes a la colonia y prestaba 1,000 pesos, y una señora requería para un medicamento y le pidió la firma a otra y le dijo, sí, te la doy por 1,000 pesos. Ya pasaron, dejó pasar 3 meses y le llevó dice, no, ya lleves 2,000. Pues le volvió a firmar y le volvió al año y ya llevaba 10,000 total. No se la platico, ese mendigo o prestamista, y le metió un juicio donde no se dio cuenta la señora y ya le pasaban a requerir su casa. El abogánster que agarró dejó que se perdiera todo y me llamó en los tiempos donde Resistencia Civil era fuerte y alcanzamos a evitar que llegara el actuario y desalojar a la familia por 2,000 pesos. Fui al Palacio de Justicia y me dijo el presidente, no hay nada que hacer, Melchor. Y ya luego le platico cómo terminó esa historia. La señora no se salió y hubo necesidad de ayudarle por todos lados. Esa es la historia de los agiotistas y ese es como lo roban a la gente. Esto es lo más común que no tiene idea. Tengo una nuera que llama Deportenis, mucho cuidado con estas compañías que supuestamente te dan cierta cantidad de tenis, que vas a ganar mucho dinero y terminas firmando ahí que por los tenis que te llevaste y resulta que no. Y otra persona te utiliza, mucho cuidado, que no firmen otras personas que sean avales. El aval siempre va a terminar mal. Bueno, el asunto es que le dan estos tenis, no lo recibe en realidad, te los van a dar. Y firmó supuestamente por 2,000 pesos y a la casa de uno llegaron porque desgraciadamente mi nuera pues puso que ahí vivía. Ahí la fueron a notificar, vivía, se le facilitó ahí la dirección,
porque ahí vivía mi hijo, aunque en realidad vivían ellos a la vuelta, pero el domicilio del INE aparecía en la casa de su servidor, y llegaron ahí notificadores, legalmente todo, de un recibo, de un supuesto adeudo de 2,000 pesos, pasó a que se tenían que cubrir 24,800 y tantos pesos. Así Ya es. fueron para el desalojo y con todo era legal. Terminé pagando yo 21,000 pesos para que ahí se quedara el asunto, porque llegan y se empiezan a señalar para cubrir esa supuesta deuda, y entonces dicen, el carro no, porque es muy fácil que uno tenga la factura del carro, pero ¿quién tiene la factura de su sala, de su comedor, de a lo mejor de la estufa, el refrigerador, entre otros? Aunque dicen que no pueden ser embargados electrodomésticos, porque la gente tiene que comer, bla, 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 y que no está. Pero no es cierto, llegan estos despachos de cobranza y se llevan hasta la plancha. No se llevan la basura a los desgraciados porque no les sirve. Pero fíjese, tan solo el comedor pues tiene un precio de $500,000 o más, no, nieto, cada silla vale De acuerdo. casi 90,000 pesos, don Melchor. Ya no le quiero decir porque van a decir, vámonos a la casa de este señor. Entonces, No, con el puro comedor estaban hiperpagados, pero nosotros no teníamos la factura del comedor, don Melchor. no ¿Te es da que cuenta? no las tenemos. Si me preguntas, oye, igual no tenemos nuestras facturas, pues ya tenemos rato que compramos los muebles. Que guardar, don Melchor, todos estos documentos. Pero insisto, de verdad, a la gente, tanto la gente que se dedique a la defensa de sus clientes, abogados o especialistas que se quieran formar con nosotros como público general, les conviene tomar esto. Le digo, tan solo una pericia que le hagan, le van a cobrar casi 50,000 pesos, aquí van a pagar 25. Le dije, si hablan de su programa, les hacemos un gran descuento. Hasta pronto, buen día. Muchas gracias, doctor, y creo que por ahí va a tener algún alumno. Sale, muchas gracias, muy Hasta bonito luego. día.